Buen día, queridas alumnas de la licenciatura en Pedagogía. Vamos a abordar nuestro último contenido de nuestro temario que se enfoca en cuanto al aprendizaje como parte del proceso pedagógico que nos compete en este día. Bien, hay algunas preguntitas que necesitamos ir resolviendo en nuestro cuaderno como parte de los apuntes. Necesitamos situarnos en la enseñanza y el aprendizaje desde la perspectiva educativa. Hay que responder a nuestro cuaderno. ¿Qué entendemos por aprendizaje? Aunque ya lo hemos estado trabajando a lo largo de estas sesiones. ¿Cómo aprenden las personas? ¿Y cómo pueden ayudar los profesores en su aprendizaje? Aquí vamos a tener una figura clave que es la del profesor. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, estamos hablando acerca del aprendizaje como parte del proceso pedagógico, quien realiza el proceso pedagógico, la intervención pedagógica, pues es el profesor. Ahora, modos de entender el aprendizaje y la enseñanza. Fíjense, en este primer apartado observamos un cambio, ¿sí? Un cambio que es de lo externo a lo interno. Estamos hablando de la conducta a lo mental, ¿sí? Estamos hablando de aquello que nos define en el aspecto eh, conductista y aquello que nos define en la cuestión cognitiva. Ya desde aquí, nosotros vamos a observar este cambio, este salto que se da en los modos de entender el aprendizaje y la enseñanza. Desde el conductismo, ¿sí? El aprendizaje tiene ciertos roles, juega ciertos roles. Por ejemplo, el papel del profesor, el papel del aprendiz, la metodología que utiliza el profesor, la naturaleza del conocimiento, es decir, los contenidos que se aprenden, la fase instruccional en la que se incide y el objetivo que se persigue. Vamos a ir desmenuzando cada uno de estos. En el conductismo, el papel del profesor es el responsable del proceso de enseñanza-aprendizaje. No hay más, ¿sí? Es el que dicta y determina qué es lo que se va a aprender, cómo se va a aprender y para qué se va a aprender. Si damos el salto nosotros desde el aspecto cognitivista, el papel del profesor cambia, porque entonces el profesor es corresponsable del proceso de enseñanza-aprendizaje, más no responsable. Fíjense cómo cambia este paradigma. En el primero es responsable, en este es corresponsable. Es decir, no es el que carga con todo el peso del aprendizaje o del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es parte de este proceso. Hay una corresponsabilidad entre yo docente, entre tu alumno. Los dos tenemos esa obligación y esa determinación para que suceda este proceso de enseñanza-aprendizaje. En otro aspecto, tenemos el papel del aprendiz. Desde el conductismo, el aprendiz es un alumno pasivo, receptivo, que escucha, que está atento a lo que dice el profesor, porque eso que dice el profesor es lo que yo voy a absorber, es lo que yo voy a tener como conocimiento. Y desde el cognitivismo, el alumno es activo, el alumno se involucra, ¿sí? El alumno, como es corresponsable del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumno indaga, el alumno investiga, el alumno no llega a clase vacío, esperando a ver qué le dice el profesor. El alumno tiene un conocimiento previo, ¿sí? Entonces cambian los roles. La metodología que se utiliza en el conductismo
La enseñanza comúnmente es expositiva y transmisiva, es estandarizada. Yo, docente, llego, agarro mi plumón, explico el contenido, te pongo ciertas actividades, los realizas y te reviso. En el cognitivismo cambia, porque entonces el profesor no es expositivo. El profesor es un orientador, es un guía, se adapta al entorno sociocultural del alumno, ¿sí? Por ende, va a guiar el aprendizaje desde el trabajo colaborativo, desde el trabajo por indagación, ¿sí? Desde el trabajo por proyectos. Cuando hablamos de la naturaleza del conocimiento, es decir, de los contenidos, en el conductismo, el conocimiento es inerte, es decir, es declarativo. Es rojo porque así lo dije yo. Es rojo porque así debe ser. No sé si se acuerdan del video que analizamos de la niña y la flor. Espero que se acuerden. Y en el cognitivismo, el conocimiento es generativo, es decir, es procedimental, de acuerdo a cómo se va experimentando. Hoy realizamos una flor roja, mañana puede ser azul. Hoy realizamos una flor con círculos, mañana puede ser con triángulos, puede ser con cuadrados. Hoy lo realizamos con crayolas, mañana podemos hacerlo con acuarelas. Es decir, de acuerdo a cómo se va procediendo en las experiencias de aprendizaje. La fase instruccional en la que se incide en el conductismo es centrado en los resultados. Busco una estandarización, busco calificaciones. En el cognitivismo, centrado en el proceso. No dejamos de lado la calificación, pero nos centramos entonces en cómo el alumno fue realizando cada uno de los momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Precisamente en la actualidad, en los modelos educativos, la forma de concebir los procesos han ido cambiando, ¿sí? Porque, por ejemplo, anteriormente se hablaba de aprendizajes clave, ¿sí? Se hablaba de ejes de aprendizaje, ¿sí? Se hablaba de objetivos, metas. Ahora se habla de procesos de desarrollo-aprendizaje. ¿Por qué? Porque el aprendizaje sigue siendo un proceso, nunca se termina. El objetivo que se persigue en el conductismo, pues es claramente adquirir conocimientos, cantidad, pero de nada nos serviría adquirir una cantidad de conocimientos si no se saben poner en práctica. En cambio, el cognitivismo nos lleva a la tendencia de desarrollar capacidades, es decir, competencias. Ok, me estás diciendo que aprenda esto y lo voy a aprender porque me va a servir para algo. Entonces, fíjense, en el conductismo podemos concluir que el estudiante, pues, es una enciclopedia. Y en el cognitivismo, el estudiante es autónomo, capaz de aprender a aprender. Ese es el cambio que ha surgido desde el modo de entender el aprendizaje del conductismo y el cognitivismo. ¿Cuáles son las implicaciones para la enseñanza y el aprendizaje en estos dos? El conductismo, pues tal cual, el aprendizaje proviene de fuera. El modelo que se utiliza es un proceso producto. El aprendizaje es responsabilidad exclusiva del profesor. La conducta del profesor va a ser de un producto o rendimiento. Si el profesor no sabe enseñar, si el profesor no enseña bien, si el profesor no prepara bien sus clases, el producto o rendimiento del alumno va a ser acorde al profesor. Sin embargo, en el cognitivismo el aprendizaje proviene de dentro, es decir, el modelo es cognitivo mediacional, en el cual
encontramos esta corresponsabilidad del profesor y el alumno en el aprendizaje. La conducta del profesor nos lleva a la cognición del alumno y por lo tanto la cognición del alumno es producto rendimiento. ¿Se dan cuenta cómo cambió? En el primero no hay una cognición del alumno. Lo que el profesor dictó es lo que el alumno aprendió. Y en el segundo, lo que el profesor dicta, el alumno lo modela, el alumno lo reestructura y por lo tanto hay un producto rendimiento. Cuando hablamos del aprendizaje desde el conductismo, el principio básico es que toda respuesta está a merced de un estímulo. Estímulo, respuesta, refuerzo, castigo, extinción, discriminación, generalización, etcétera. Son los conceptos que se utilizan en el conductismo. El objetivo educativo pretende crear alumnos competentes que den la respuesta correcta a un determinado estímulo. ¿Cuáles son las aplicaciones en educación? La enseñanza es programada, es decir, es planificada, es diseñada por objetivos operativos, es secuenciada de contenidos por exámenes tipos test, etcétera, y siempre tiende a la modificación de la conducta. Desde el conductismo se derivan dos tipos de aprendizaje. El condicionamiento clásico de Pavlov. Aquí tenemos el claro ejemplo del perro de Pavlov que aprendió de forma involuntaria a responder a un estímulo condicionado que inicialmente no respondía, o a un condicionamiento operante de Skinner, la respuesta de la rata de la caja de Skinner. Se condicionó al sonido de la campana porque ésta le anticipaba las probabilidades de éxito, de obtener comida. Entonces, fíjense, dos tipos de aprendizaje desde el conductismo. El aprendizaje desde el cognitivismo, pasamos de la actividad mental, ¿sí? Es decir, desde el enfoque cognitivo hay que ponerse más al servicio de la persona que de las condiciones. Las respuestas van a responder, fíjense bien, a todo este proceso que el alumno realiza como ejercicio mental, porque le implica entonces pensar. El valor de la razón se remonta, en este caso, a los filósofos griegos. Hay que ponerlos a pensar a los niños, no hay que darles todo, inclusive a los adultos. Lo que no saben, tenemos que enseñarlos a pensar. En esto podemos considerar, por ejemplo, la mayéutica de Aristóteles. Sócrates, pregunta, pregunta, pregunta. Y ante una pregunta, respuesta, respuesta. Ante esa respuesta, otra pregunta. El valor, perdón, la persona no es una tabula rosa. Posee conocimientos previos, valores, creencias, capacidades, prejuicios. Y ante esto tenemos que considerarlo, que tiene una historia previa. El alumno no llega a nosotros en blanco, llega con una historia que conoce, ¿sí? Todo ello es lo que tengo que trabajar para lograr el aprendizaje. ¿Posee errores en sus conocimientos previos? Probablemente sí, pero no por ello está mal. Son suficientes de acuerdo a su edad, pero para eso están en el proceso de aprendizaje. ¿Posee falsas creencias? Depende de su cultura, depende de su entorno. ¿Sus capacidades están suficientemente desarrolladas? No, por eso va a la escuela, por eso va a aprender, pero tiene capacidades que ya ha ido desarrollando. Y esto nos da pauta a nosotros entonces entender que el alumno, cuando llega al aula con nosotros, comienza ese dinamismo de enseñanza-aprendizaje. La concepción constructivista de la enseñanza y el aprendizaje escolar. Cuando vamos a hablar del enfoque constructivista como marco integrador para la comprensión del cambio educativo,
hacemos esta relevancia. El constructivismo es igual al cognitivismo moderado, es decir, tiene en cuenta tanto el ambiente, conductismo, empirismo, la experiencia, como la razón, cognitivismo y racionalismo, se juntan, ¿sí? Y ambos, razón, ambiente, generan aprendizaje. El constructivismo no es una teoría, ojo con eso. A veces pensamos que teorías constructivistas son modelos de aprendizaje en la enseñanza. Las aportaciones de diferentes autores para el constructivismo los tenemos como Piaget, como Brunner, como Ausubel, como Vygotsky, etcétera, ¿sí? Hasta pedagogos actuales que conocemos. Por ello, cuando hablamos de los modelos constructivistas, nos van a llevar a este ejercicio doble, tanto de los ambientes de aprendizaje como del racionalismo. La concepción constructivista de la enseñanza y del aprendizaje escolar para nosotros genera un principio. Este principio es general en el enfoque constructivista. Las personas aprenden de modo significativo cuando construyen sus propios saberes partiendo de los conocimientos previos que estos poseen. Vamos a encontrarlo mucho con Vygotsky, porque Vygotsky habla de tres eh, momentos o tres zonas para la persona. La zona real, ¿sí? La zona de desarrollo próximo y la zona nula. Aprender es igual a construir. ¿Dónde? Pues en la escuela. La escuela hace posible el desarrollo cognitivo, el desarrollo social y afectivo a través de un proceso de creación. Y esto lo conocemos como la zona de desarrollo próximo. La construcción es personal, es decir, individual, pero no puede realizarse en solitario. Tiene que socializarse. Lo que se aprende, lo que el alumno aprende, lo aprende de manera individual, pero tiene que llevarlo a la práctica, tiene que compartirlo para que solamente así sea significativo. ¿El aprendizaje es un producto social? Sí. ¿El alumno es un aprendiz social? También. Veamos las aportaciones de Piaget. Piaget tiene la aportación de su teoría epistemológica. Piaget es el padre del constructivismo. Y Piaget nos menciona que el conocimiento es una construcción. Tiene niveles de desarrollo cognitivo. Tiene el nivel de asimilación y el nivel de acomodación. Ambos poseen un medio, un ambiente y estructuras internas. ¿Qué es lo que me estás dando a mí como conocimiento para asimilarlo y para acomodarlo en mis estructuras mentales? Las aportaciones de Ausubel al aprendizaje significativo y a los conocimientos previos nos dicen que el aprendizaje significativo es igual o diferente al aprendizaje memorístico. Es decir, ¿cuáles son las condiciones para que se produzcan? Primero, el aprendizaje significativo, que el alumno esté motivado, quiera. Significatividad lógica en los contenidos, qué es lo que le voy a enseñar y cómo se lo voy a enseñar. Y la significatividad psicológica, mente y razón. Tres aspectos, tres condiciones obligatorias para que pase del aprendizaje significativo. Los conocimientos previos es o son un factor más importante que influye en el aprendizaje. Es lo que el alumno ya sabe. Dice Ausubel, averígüese esto y enséñese en consecuencia. Porque llego con un alumno que sí o sí debe saber algo. A veces los alumnos nos dan respuestas de no sé, hay que rascarle.
Hay que buscar en ese no sé y nos vamos a encontrar con maravillas. El nuevo conocimiento se relaciona con el existente principalmente por subordinación, es decir, por mapas conceptuales. Se conceptualiza lo que se aprende. La memoria tiene esa estructura de organizar información. Cuando hablamos de conocimientos previos, estamos hablando de características principales. Y estos conocimientos previos no son una copia de la realidad, sino una construcción. ¿Por qué? Porque los vivimos. Porque para que sea un conocimiento para mí tuve que pasar por ellos. Son construcciones personales resistentes al cambio que se quedaron para mí. Fíjense, tan es así que son significativos, porque de otra manera no les hubiera tomado importancia y no lo supiera. Provienen del medio familiar, de amigos, medios audiovisuales y experiencia. Pueden tener distinta validez, ser más o menos adecuados a la realidad, pero no dejan de ser conocimientos previos. Los alumnos presentan diferencias respecto a la cantidad y organización. Ahora, ¿cómo podemos reconocer los conocimientos previos? ¿Cuáles son estas orientaciones didácticas? ¿Qué es lo que tenemos que explorar con los alumnos? Bueno, primero los conocimientos previos que son pertinentes y necesarios para poder nosotros abordar un contenido. ¿Cuándo? Siempre que lo consideremos necesario, principalmente al inicio de un curso, de un tema, porque eso nos da pauta para saber en dónde estamos. ¿Cómo? Mejor con instrumentos de tipo abierto, un diálogo de profesor-alumno, ¿sí? Que es lo más común para conocimientos previos. Los tipos de aprendizaje según Ausubel. El aprendizaje significativo, el memorístico mecánico, la recepción y el descubrimiento guiado autónomo. Para que pueda llevarse de la recepción al descubrimiento, necesitamos pasar de la actividad del profesor a la actividad del estudiante, ¿sí? Por ejemplo, las tablas de multiplicar, el trabajo de investigación, trabajo novedoso y personal, trabajo de laboratorio, resolver un rompecabezas por ensayo y error, dar clase, clase magistral. A lo mejor no lo sabían hacer, pero mediante la actividad del profesor y la actividad del estudiante se descubrió algo. El profesor fue un mediador, fue un guía. Las aportaciones de Vygotsky en el proceso de mediación y la zona de desarrollo próximo. Vygotsky nos dice que la capacidad de aprender aumenta si utilizamos mediadores, es decir, instrumentales y sociales. ¿Cuáles son estos? Los instrumentos psicológicos, como signos y símbolos. He ahí la importancia de la lectura, de la escritura, del cálculo, de los materiales didácticos, de los juguetes, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por medio de esta mediación instrumental no sería posible sin la mediación social. Fíjense, si nosotros queremos que el alumno lea, pero no le proporcionamos lecturas, ¿dónde está nuestro instrumento psicológico? ¿Dónde está esa mediación instrumental? Si queremos que escriba, pero no lo ponemos a escribir, si queremos que realice cálculos, pero no realizamos con él el ejercicio del cálculo mental, por así decirlo, queremos que construya, por ejemplo, un niño de preescolar, ¿sí? Tenemos que darle juguetes, tenemos que darle material para que explore, porque eso lo va a llevar a su zona de desarrollo próximo. ¿Qué es la zona de desarrollo próximo? La zona de desarrollo próximo es la diferencia entre el nivel real actual de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial, lo que puede hacer con ayuda de un adulto y lograr esa habilidad. ¿Cuáles son las implicaciones educativas? Primero, la importancia de los contenidos y mediadores instrumentales. ¿Qué y con qué se enseña? Necesitamos planificar la enseñanza, ¿sí? La importancia de los agentes sociales, es decir, quién enseña.
y ese quien enseña es el docente, pero ¿qué tipo de docente es? La intervención pedagógica debe ir dirigida a la zona de desarrollo próximo. Si nosotros en el aprendizaje lo dirigimos solamente como mera instrucción y no pasamos a la educación, no estamos haciendo ese salto de la zona de desarrollo próximo. Nos estamos quedando en el conductismo y no en el cognitivismo. ¿Cuáles son las características de un aprendizaje de calidad? Primero, que sea significativo, es decir, que parta de un proceso de construcción personal, ideas previas, que el aprendizaje sea útil o funcional, que le sirva al estudiante en su contexto individual, social o profesional, que sea aplicado, es decir, duradero. El conocimiento que no se pone en acción, es decir, que no es activo, termina por desaparecer. Tenemos que aprender para aplicar. Generativo, aprender para aprender, desarrollando capacidades de orden superior. Y esto lo vemos y más adelante lo van a analizar conforme vayan avanzando en la taxonomía de Bloom. Observo, si yo observé, ahora junto, separo, construyo, aplico, evalúo, etcétera, etcétera. Todo lo que menciona Bloom. Debe formar al estudiante de forma integral en todas las capacidades, también como persona. Recordemos que la integralidad del aprendizaje no es solamente la capacidad de pensamiento, sino la capacidad de ser persona, reflexivo o metacognitivo, es decir, conocer cómo aprendemos y cómo esto que aprendemos nos ayudará a transferir el conocimiento y a mejorar nuestros puntos débiles. Recordemos que una enseñanza de calidad será aquella que favorezca este tipo de aprendizaje. Significativo, útil o funcional, aplicado, generativo, que forme al estudiante de forma integral y que sea reflexivo o metacognitivo. La situación educativa como escenario del proceso de enseñanza-aprendizaje. Fíjense bien, esta es nuestra situación educativa. Tenemos al sistema educativo, el centro del sistema educativo y el grupo clase. Para poder analizar este esquema tenemos que ver cómo es la dinámica de estas situaciones o de estos escenarios. En la genérica es el espacio o el escenario temporal concreto del aquí y del ahora. Y ese espacio educativo del grupo clase es el que se activa y que resuelve el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es ahí donde se debe de aprovechar la comunicación de los elementos clave para poder ver los resultados de la educación e instrucción. Esta es la interacción de los tres elementos clave desde la teoría de la comunicación humana. Una interacción óptima es de profesor, estudiante y contenido, ¿sí? Una interacción deficiente, fíjense por qué es óptima, porque es igualitaria. Una interacción deficiente es mayor profesor y contenido, menor estudiante. Una interacción donde el estudiante no participa es que el profesor es el que da el contenido y el estudiante está aislado, es receptivo. Y donde no existe interacción, el profesor, el contenido y el estudiante, cada quien por su lado. Si nosotros cumplimos con la primera, estamos en una interacción óptima. Por lo tanto, estamos comunicando de manera correcta la enseñanza del aprendizaje. ¿Cuál es la importancia de la comunicación en la interacción del profesor-alumno? Investigar es diferente a enseñar, porque investigar es crear conocimiento y enseñar es comunicar el conocimiento. Fíjense, si nosotros queremos investigar, tenemos que la interacción óptima. Si queremos enseñar, entonces cualquiera de las otras tres. Leyes básicas de la comunicación. Lo verdadero no es lo que dice A, sino lo que entiende B.
Cuando B se interpreta mal, cuando B se interpreta mal un mensaje de A, el culpable es siempre A. Es decir, la responsabilidad de la comunicación es siempre del emisor. Cada comunicación implica un aspecto de contenido y un aspecto de relación, es decir, es condicionado el último al primero. Y es así como funciona la interacción del profesor-alumno. Si el profesor quiere que el alumno sea investigador, está creando conocimiento. Si el profesor quiere enseñar, solamente está comunicando el conocimiento porque el conocimiento ya lo trae él. Y es ahí como terminamos nuestra sesión. Vamos a tener una actividad de manera individual, va a haber una ficha técnica, hay que trabajarla y lo entregamos en la siguiente sesión en el ordinario. Que tengan un bonito día, nos vemos la próxima semana. No sin antes mencionarles que la próxima semana también se entrega ya el tercer apartado de su proyecto. Revisen su temario, revisen qué les pide el proyecto y hay que trabajarlo, por favor. Que tengan una excelente tarde.